el invernadero conversamos mientras nuestras plantas crecen. Hablamos con amigos sobre sus saberes, sus pasiones y su servicio. Hacemos visible lo invisible a través de las palabras. Nos preguntamos quiénes somos y por qué estamos aquí y ahora, haciendo esta experiencia de aprendizaje en estas coordenadas cósmicas. Buscamos activar nuestra conciencia, no desde la mística ni desde la magia, sino desde la espiritualidad práctica, desde el hacer con intención. Hablamos de lo ancestral, de lo actual y de eso que siempre está y une los tiempos. Somos compañeros de escuela, compartiendo sus apuntes. Bienvenidos a este podcast, un espacio de aprendizaje desde Capilla del Monte y para el mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de En el Invernadero, desde Capilla del Monte y para el mundo. Hoy tenemos una hermosa invitada internacional que nos visita desde México en un peregrinar que ya viene hace unos cuantos meses, transmitiendo la palabra y el mensaje, podríamos decir, de la toltequidad en nuestro territorio. Hace algún tiempo conocí a un amigo, después nos hicimos amigos, un abuelo tolteca que vive en el Nevado de Toluca, llamado Tai. Y luego conocí a su hija, que estuvo viviendo en casa en México un tiempo, y me contaba que su padre estaba muy poco en su casa porque básicamente seguía su propósito, que era caminar la tierra, transmitiendo el mensaje. Y es exactamente lo mismo que hace Ale, y por eso llegó hasta nuestro país y está hoy acá con nosotros en Capilla del Monte para contarnos un montón de cosas súper interesantes que tenemos para aprender de ella. Así que bienvenida, Ale. Gracias, hermano, muchas gracias. Encantada de estar aquí, de platicar, de conversar, charlar como hermanos, como esta caminante peregrinaje que ha sido también venir y ser llamada hasta Argentina. Así que es un placer para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Quería tomarme un minuto para contarles dos cosas. La primera es que si ustedes se suscriben a este canal, hacen que este proyecto, este podcast, tenga muchísimo más alcance, llegue a muchísimas más personas. Por otro lado, quería contarles que ya está disponible la versión impresa de mi libro Como es arriba es abajo. Por cualquier consulta nos hablan por mensaje, ya sea por YouTube o por Instagram. Gracias. Creo que esta charla se va a basar en dos preguntas o en dos temas que particularmente a mí me interesan, que tienen que ver, primero, la toltequidad, o sea, la cultura tolteca, y segundo, qué pasa hoy en la actualidad, en realidad, con esa cultura ancestral, ¿no? Estamos viendo que hay un renacimiento, un resurgimiento de la palabra ancestral, del mensaje ancestral. Inclusive nos cruzamos nosotros en un encuentro de abuelos hace unos 4 meses en La Quiaca, en Laguna Colorada. Ale ya venía bajando desde México. Y justamente en ese encuentro se conversaba sobre los jóvenes. Estaba como el grupo de los abuelos y el grupo de los jóvenes, ¿no? Cierto, sí. En donde había una intención de ir tal vez pasando ese mensaje o renovando ese mensaje para que esto continúe los próximos años. Y creo que es un poco el trabajo que vos estás haciendo. Sí. Pero vos sos antropóloga, comunicadora, pero comencemos con la toltequidad, si quieres un poco con la historia, como para situarnos hoy en donde estamos parados en relación a esta cultura. Vale. La toltequidad o toltecayotl, como se dice en México, es una herencia que es como una cultura primigenia, una cultura original, como si fuera una cultura madre.
en el territorio que actualmente se llama México. Pero realmente la toltequidad lo que dejó, porque estamos hablando de culturas de 1000 o 1200 años más atrás, o quizás 2000 años más atrás, de lo que se tiene como las culturas de la última era de México. Entonces estamos hablando de culturas que llegaron hace muchísimo tiempo, como 3000 años, desde los olmecas, que fueron como la cultura primigenia, la más antigua del territorio de México, pero esa cultura se fue evolucionando hasta ser una cultura muy amplia en muchísimos sentidos, tanto cultural, política, económica y espiritualmente, muy bien estructurada, que se llamó la cultura tolteca. Pero estamos hablando de que esto existió de como 1000 años atrás o 1200 años atrás de lo que conocemos como los actuales mexicas, o sea, lo que se conoce en México como los aztecas, ¿no? Mal dicho aztecas, pero son mexicas. Entonces, los toltecas fueron los que dejaron como la estructura, toda la base del conocimiento de lo que se llama el anáhuac. El territorio de México, del sur de Estados Unidos y de Centroamérica, era todo un territorio, era un conglomerado de conocimientos, estructuras, pensamientos que rigieron ese territorio. Entonces, realmente a ese territorio le decimos el anáhuac, para no decirle y no fronterizarlo en lo que ahora se dividió como México, sur de Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, realmente la toltequidad fueron las bases de un pensamiento y una cosmovisión que rigió a ese territorio. Entonces fueron como, es la cultura madre, por así decirlo, la cultura que sentó las bases para lo que ahora se conocen como los conceptos ancestrales, los conocimientos originales. Entonces en México eso es lo que está surgiendo muchísimo, como un tesoro precioso, como un tesoro que llegaría el momento, que fue como también dicho y profetizado, llegaría el momento correcto en donde este tesoro que fue guardado en los corazones de los abuelos, abuelas, de tradiciones, pero no fue difundido, llegaría un momento en el que el ser humano, los habitantes de la madre tierra o del anáhuac, en este caso, podrían entender de nuevo los conceptos del anáhuac. Cuando hablamos de esta guarda, aquí se habla mucho de estos famosos 500 años de oscuridad y ahora estos 500 años de luz, ese tal vez miedo o imposibilidad de comunicar o de transmitir, imagino miedo claramente, estos conocimientos hasta un momento en donde sea seguro de alguna forma, ¿no? Sí, poder volver a hablar de esto que estamos nosotros viviendo esta nueva etapa, tanto acá en Sudamérica como obviamente en Norteamérica y en muchos otros continentes. O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Totalmente, con esa época de silencio casi obligado, ¿no? Así es. Y de hecho, conociendo, como conocían los ancestros, los ciclos del tiempo, esto no era algo, no fue una, ¿cómo se dice? No fue no fue malo, no fue un pecado, sino era necesario. Porque ellos entienden de los ciclos del tiempo, que hay ciclos solares, ciclos lunares, entienden que el cambio viene, entonces todo es movimiento. Cuando se entiende que todo es movimiento, todo cambia. Entonces para los toltecas, esta parte de silencio es necesario tanto como exhalar e inhalar. Sí, entonces tiene que haber un silencio histórico, como también un tiempo como de expansión, ¿no? Claro, en esa visión larga del tiempo que ellos tienen, ¿no? En realidad, o que tenían. Exactamente. Claro. Entonces esos son los pulsos del universo. Entonces no fue un castigo, nunca, o sea,
ya como el corazón tolteca lo lee, como la visión tolteca lo ve, no es un castigo que hayan llegado y se hayan enterrado todas las sitios ancestrales o templos, sino que llegaría el momento en que esto tendría que tomar nuevamente una fuerza, ¿sí? Pero que se guardó dentro de los corazones, ¿sí? De las personas. Entonces también tiene mucha relevancia de que haya tenido un silencio histórico para demostrar y saber que el tolteca es el que se rige por el corazón. Es el ser humano que se rige por el corazón. O sea, todos somos toltecas los que nos regimos por el corazón. Exactamente. Okay. Ese es el El tolteca. camino con corazón. El camino con corazón, que dice Castaneda, ¿no? Claro. Mucho. De ahí viene, exactamente. Entonces, todos somos toltecas. No hay una etnia que defina... Claro, es como la palabra Buda. Es como decir Buda. Claro, que en realidad no, la religión viene después, ¿no? Pero el concepto de Buda. Exacto, el iluminado. El despierto, el ¿sí? iluminado, claro. El iluminado o el Cristo, que estamos hablando mucho de esto, porque los conceptos vienen en el momento en el que podamos digerir, el que podamos entender en la comprensión, en el entendimiento de quién fue Jesús, el Cristo, quién fue Buda, Gautama, el Buda. Ahora en México existe quién fue Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que fue un maestro, que fue un gobernante de México que alcanzó ese estado de la serpiente emplumada, que también es un título que se le da al Masewali, no porque nace en una cuna, sino porque él demuestra en sus experiencias humanas que él llega a ese estado de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, es del hombre divino. Entonces, la toltequidad se basa en los preceptos y en el camino del Quetzalcóatl. Es como decir lo que Jesucristo dejó para el mundo, Quetzalcóatl, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, lo dejó para nosotros. Ahora, cuando uno va a los sitios mayas, por ejemplo, también se habla de él. Sí, tal cual. Es decir, ¿qué relación tenían en tiempo, por ejemplo, los mayas con los toltecas? Eran coetáneos. Ah, ok. Uh-huh. O sea, nosotros ahora lo que estamos entendiendo es que no hay división. Eran mayas, toltecas. Zapoteca, tolteca. Azteca, tolteca. Azteca, tolteca. Sí, es como la base de la masa, ¿sí? La ingrediente principal es el tolteca. No sé si existe eso en otras culturas, como India, que será Veda, y hay diferentes formas de ver esto. Exacto, es eso. Entonces, lo tolteca es como la masa inicial. Sí, como el budismo, que es la raíz de repente de muchas otras. Exactamente, ¿no? Exactamente. El budismo es la raíz y luego hay muchas formas de budismo. Acá en el Anáhuac existió el tolteca, que se puede decir tolteca olmeca, tolteca maya, tolteca zapoteca, tolteca talalala, ¿no? Pero era como la base de la civilización, ser tolteca, porque el tolteca significa el que busca el conocimiento sagrado. O sea, todos eran toltecas. El que buscaba ese conocimiento sagrado era considerado el camino tolteca, el camino del corazón. Entonces, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl sí fue una persona que alcanzó el grado de iluminación, según la toltequidad, que se convirtió por eso le dicen Quetzalcóatl al final. Su nombre es Seacatl Topiltzin y le agregan el título de Quetzalcóatl, porque alcanzó el ser encarnado, pero también en una iluminación de alcanzar ese grado como el Quetzal, de la belleza del pensamiento. En India es el despliegue de todo el espíritu de la Kundalini. Tal cual, exacto. Me encanta porque... Exacto. La libertad. Me encanta porque también ese tiene una connotación de que nuestros, digamos, penachos, los que usaban los gobernantes, era la manifestación del Sahasrara. ¿Me explico? O sea, ellos usaban, así lo traducían, como lo tradujeron en India, como el pétalo de 1000 hojas, no sé cómo es. 6.000 pétalos. De 6.000 pétalos, así lo tradujeron nuestros ancestros. Son gobernantes solares, o sea, los reinados eran por Dios, después se desvirtúa, pero es dirigido por Dios para los hombres. Exacto, igual acá el que tenía el penacho, el que tenía ese grado de portar el penacho, era porque había alcanzado ese grado de conexión
con lo más, como lo más sublime, con Dios, ¿no? Con el espíritu. Entonces eso es, o sea, una simbología que no se sabe, pero que está muy oculta, o sea, que ha estado, digamos, se ha estado entendiendo por qué todas estas simbologías. Por qué dejaron muchísimas simbologías de Kukulcán, se llama en la región maya, que significa lo mismo, Gugumats, en Guatemala, o Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque éramos lo mismo, es el anáhuac. No somos territorios separados como nos vemos ahorita por fronteras. Compartíamos la misma cosmovisión y fueron coetáneos. De hecho, Quetzalcóatl fue a la región maya y los mayas aprendieron de Quetzalcóatl, de la toltequidad. Entonces no son separados. Al contrario, se unieron en la espiritualidad. Mayas, toltecas se unen en la espiritualidad para co-crear y saberse de la misma fusión, del mismo pueblo. Unos lo interpretaban culturalmente de una forma, porque lo maya tiene su característica muy bonita, de la belleza maya, y luego lo tolteca tiene otra característica desde la belleza y la forma de interpretar la realidad tolteca, y que los aztecas, no voy a decir aztecas más, mexicas, nada más se dice mexicas, lo incorporaron. O sea, los mexicas realmente absorbieron el conocimiento de la toltequidad. Y es ahora lo que conocemos como toda la cultura. Actualmente la conocemos como mexica y demás pueblos y como se dice, costumbres e espiritualidades indígenas que tenemos el día de hoy. Por eso no hay que limitar esto que vos me comentabas antes de comenzar, a los toltecas en esa zona de Tula, ¿no? Como esa pequeña ciudad en donde se identifican los libros como este es el lugar específico de los toltecas. Exacto. La pregunta fue que si yo vengo de Tula, de esa región de Hidalgo, es cerca, Guanajuato realmente es cerca de Tula. Yo entiendo que mis ancestros pasaron por ahí, o sea, tengo ancestros de la toltequidad, por eso también he sido en este momento llamada, ¿no? para compartir ese conocimiento y ser ese conocimiento, no solamente compartirlo, serlo. El tolteca es el que camina, pero camina en la experiencia, ¿sí? No solamente habla, sino lo hace. Sí, ese es como uno de los preceptos, no solamente hablar de ello y filosofar de ello, sino vivirlo, experimentarlo. Sí, porque es tu camino, ¿no? Cada camino es particular, individual, pero si se camina, tú puedes hablar de tu propia experiencia. Entonces, todo ese caminar tolteca me ha traído para ser tolteca, caminando, para traerme aquí a Argentina y saber lo que es ser tolteca, que no es más que una forma de ser, una forma de experimentarme aquí, como en este cuerpo, entendiendo la realidad, entendiendo la expansión del ser también. Entonces, caminar tolteca es simplemente ser una persona de rostro verdadero y corazón puro. ¿Por qué? Porque no tienes capas ya no hay capas o sea, vas viendo las capas, abriendo los velos para ser una persona de corazón verdadero y rostro auténtico. Sí, entonces, por ejemplo, en México hay esas simbologías de las capas que se abren como si fueran máscaras. Bueno, los vestigios que se han encontrado son representaciones hermosas de lo que a veces no se puede decir en palabras, ¿cierto? Entonces, todo eso que se ha encontrado es lo que estamos nosotros como uniendo las piezas de lo que realmente, pero es bonito, es digamos, ahora es interesante porque para allá va la pregunta y ahora te respuesto lo de Tula, porque ahora lo que pasa es que tenemos todo ese conocimiento ancestral y lo estamos como que excavando a la superficie, pero al mismo tiempo tenemos todo este conocimiento moderno en el que ya dialogan, ya no están en contraposición, sino ya dialogan y ambos conocimientos se están fusionando, ¿sí? Entonces todo esto por ejemplo, esto que le digo que el tolteca es un caminante, una persona, un ser humano de corazón verdadero y rostro auténtico, es precisamente lo que estamos, digamos, en muchas formas de terapia estamos siempre haciendo, ¿no? ¿Qué significa rostro auténtico? Que no tengas máscaras. Que, o sea, que no te pongas esos personajes que normalmente estamos acostumbrados a tener, ¿no? Yo soy esta máscara en este espacio, tengo esta máscara, este personaje acá no es. Rostro verdadero es ser tú, auténticamente, porque
te sigues a ti y sigues el camino de tu corazón. Eso es el tolteca realmente. Entonces, el Tolán, que ahora se dice Tula, realmente el Tolán, eran las ciudades del conocimiento. Todo el mundo podía ir al Tolán. No era solamente para los que, una raza, una etnia específica. El Tolán eran como estos grandes centros de conocimiento, donde si alguien quería ser tolteca, iba al Tolán, ¿sí? Y emanaban ese conocimiento en el Tolán. Y se tradujo como Tula, y en esta forma de pensar como occidentales, como solamente una región, solamente es para este tipo de personas. Claro. No, allá no era Un eso. concepto turístico. El concepto es acá, turístico. claro. Es aquí, solamente vivían esta raza, esta cultura. Pero no, ellos no eran, tú porque tienes ojos azules o tienes ojos verdes, no estás permitido, no. Tú eres una persona que vienes a buscar el conocimiento sagrado, aquí está el espacio, este es el Tolán. De ahí viene el Entonces, tolteca. ser tolteca se elegía. O sea, uno elegía ser tolteca, no es que uno heredaba la toltequidad de la familia o de la raza o del nada, o sea, era una elección personal. Exactamente. Obviamente me imagino que los padres a sus hijos, había, digamos, familias, ¿no? Había este concepto familiar de la cultura que se va pasando, pero uno elegía. Sí. Esto que tú dices que es súper interesante, esto es abierto, es decir, uno podía elegir, y hoy también uno puede elegir ser tolteca, digamos, que es un poco el trabajo que vos estás haciendo. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros viviendo en México estos 5 años notamos que si bien la península de Yucatán es maya en su concepto, pero mucha gente que por ahí viene de familia maya no tiene ni la menor idea de lo que es ser maya. Y que un poco el trabajo tuyo y de muchas personas que están haciendo lo mismo que tú haces tiene que ver con eso, ¿no? Que uno quiere de alguna manera aprender cómo hace para aprender sobre la toltequidad, digamos. Ah, ok. Están saliendo muchas propuestas nuevas en México. Perdóname, porque vimos ya que los libros no. Lo que hablan los libros de historia, digamos, no. por ahí no es el lugar. No es. Sí, tal cual el rescatar ese como esa precepto de que estamos en el momento correcto, ¿sí? Y que en México se mantenía así por tradición y se mantuvo por tradición, honrando a los abuelos y abuelas que también fueron muy castigados, que también fueron muy invisibilizados, demonizados, pero que se mantuvieron firmes. Ese es el México que se desconoce, el que se mantiene firme en las raíces y que lo comparte en los calpulis, en la tradición de padre a hijo, de padre a hijo. Entonces uno, por ejemplo, como mexicana, como soy de allá, yo decido ser tolteca, no porque soy mexicana, soy tolteca. Tal cual cualquiera de aquí puede decidirse, autoconvocarse a ser tolteca. Esto ha llegado para mí, y lo comparto desde mi punto de vista, porque así me llegó a mí, buscando en las filosofías alrededor del mundo la espiritualidad, uno, claro, ve que hay cosas hermosas en India, que hay cosas hermosas, sale a buscar afuera, y eso fue lo primero que me convocó, sin taparlo, limitarlo, no, fue lo primero que me convocó. Conocer todo lo de India, el shivaísmo, fue lo que me convocó a mí. El budismo también por ahí lo seguí. Hasta que algo dentro de mí me dijo, es que ver la profundidad de tu propio territorio fue lo que me marcó. Cuando escuché a un maestro decir, México significa el lugar, la territorio de los soñadores. Entonces, si no sueñas, estás muerto en vida, algo así dijo el maestro. Me pegó muy, muy fuerte porque dije, esto tiene claves de un conocimiento muy profundo. ¿Qué es lo que necesito seguir? Y ese maestro, con esas palabras, que empezó a explicar el concepto de México como el ombligo de la luna, pero realmente es porque los sueños entran por el ombligo y estás conectado con esa parte de la oscuridad, pero no oscuridad, decirlo de la parte mala, sino de la
no sombra, sino la oscuridad, la luna. Y de ahí vienen los sueños. Entonces, realmente el conocimiento sagrado del territorio que está en el mismo nombre de México eran los maestros de la ensoñación. Cuando me enteré de esto dije, Dios mío, no me acuerdo de mis sueños, ¿qué estaba haciendo? Entonces, así empecé a excavar qué había en México. Claro, uno se encuentra con cosas hermosas como los temazcales, el Camino Rojo, pero yo personalmente empecé a excavar más profundo todavía. Y me enteré que hay todo como un tesoro realmente enterrado que viene desde una sabiduría muy ancestral y encontré a los toltecas. Eso fue como mi camino, pero ya se está haciendo mucho más fácil porque ya hay movimientos en México que lo están haciendo visible, que lo están haciendo de una forma donde precisamente las profecías hablaban de eso, que iba a llegar el momento donde los hijos de la náhuatl iban a despertar y las claves ya están en el territorio. No tenemos que buscar otras claves afuera porque las claves ya estaban en el mismo, guardadas en los corazones de los toltecas. Entonces yo empecé primero a estudiar la ensoñación con varios maestros toltecas y después llego a la Nación Tolteca. Así es un proyecto que se llama Nación Tolteca, donde hay antropólogos, hay chamanes, hay de todo que se están uniendo para que toda esta filosofía tenga toda una materialización. O sea, no solamente es de hablar de los preceptos, pero materializarlo, traerlo al territorio, traerlo al cuerpo. Entonces, donde yo empiezo a estudiar, veo que hay un sistema físico-corporal tolteca, del tonal, nosotros hablamos del tonal, el tonal, que se llama Kinam. Y entonces me empecé a dar cuenta que fue una investigación antropológica de años de estudiar las figurillas que hay en México, de diferentes posiciones que tienen. Es una tecnología. Era una tecnología que ellos sabían, claro. Entonces se fue dando toda esta investigación y se dio cuenta que la náhuatl también tenía una forma de representar el cuerpo en el espacio y tenía su propia forma de elaborarse en el tonal. Lo que quizás Castaneda habló como pases mágicos, en algún momento acá se empezó a conceptualizar y se empezó a hacer toda una materialización, que para mí esto es innovación, porque vemos el cuerpo de diferentes culturas, de diferentes formas. El náhuatl tiene su propia forma de ver, de trabajar el tonal, y tiene posturas específicas para los 4 rumbos. El náhuatl en las posturas del cuerpo están muy ligadas a la cuenta del tiempo. O sea, en las cuentas del tiempo que eran como de los conceptos más, que era el tolteca, tenía que saber, como comprender el pulso del universo, el dador de medida y movimiento, que es el Hunapku. Tenías que hacer eso en el cuerpo. O sea, comprendías. O sea, una conexión con unas altas dimensiones. Altas dimensiones. Porque están por encima de la geometría sagrada. Ay, gracias, se me está cayendo. Sí, una conexión sagrada con el pulso del movimiento. Entonces tú te volvías en tu cuerpo el pulso del universo. Entonces cada día se tenían posiciones distintas según la cuenta del tiempo, el nahual. Entonces tú te convertías en el tiempo y en el espacio, en tu propio cuerpo, en el tonal. Entonces entendías si estabas completamente vinculado al corazón del cielo, al corazón de la tierra, a través de ti. Entonces todo esto el Kinam me lo ha mostrado, me lo ha enseñado que tú eres el movimiento del espacio-tiempo. ¿Sí? Entonces eso es lo que comprendían nuestros ancestros. Entonces no estaban desvinculados tanto del cosmos como de la madre tierra. Eran el punto exacto, medida exacta, justa de esa conexión en el cuerpo, en el tonal. Sí, en el físico, que es nuestra dimensión, ¿no? La tercera dimensión. Nosotros somos físicos. Exacto. O sea, se habla de diferente forma en diferentes culturas, pero en definitiva son las 9 dimensiones que mencionan desde el núcleo de la Tierra, ¿no? Pasando por la segunda dimensión, nuestra dimensión, la tercera dimensión, la cuarta dimensión, etcétera, hasta llegar hasta la novena, ¿no? Dimensión, y estar alineados en ese eje para recibir esa información. Sí. Encarnados, que claro, es como, encarnados. Como mucho de la cultura que trae
tanto lo visto en el Abya Yala, en América, es esa Pachamama, esa conexión con la tierra y que tú eres la tierra. Claro. Entonces el tonal, ser Quetzal, es el Coatl, la serpiente, es vivir en la tierra, estar en la conexión con la tierra, siendo tu tierra, anclado a la madre tierra, pero también anclado conocimiento de los cuerpos también y anclado al corazón del central de la galaxia, el corazón de la Vía Láctea. De la Vía Láctea, sí, lo que estamos pasando y transitando ahora, ¿no? Entonces, ahí tú caminas con todos esos conocimientos de Kinam, que ese es el tonal, pero luego viene el Nahual, que nosotros hablamos del tonal, que es este cuerpito, es la tercera dimensión, la materia, y el Nahual, que es el espíritu. Claro. Y los antiguos toltecas hablaban de la ensoñación como la parte del Nahual, en donde tú te puedes despertar en esa dimensión y tener digamos, no me gusta la palabra, pero es control de esta dimensión, de lo inefable, de lo no descubierto. Entonces, cuando tú cuando tú estás en control de tu cuerpo, tú comandas acá también. Entonces no está como un animal salvaje sin domesticar. Tú domesticas también el espíritu y ahí puedes comandar, hacer... realmente la materia viene primero mente, luego materia. Entonces primero lo que soñamos se materializa, ¿sí? Entonces ellos eran maestros de co-crear, de crear la realidad a través del sueño, ¿sí? Porque primero lo piensas, todo es mente, ¿no? Primero lo piensas, luego se materializa. Lo que dicen los abuelos toltecas es que hemos perdido esa habilidad de soñarnos, que es lo que decimos, ¿no? Co-crearnos, ¿sí? Pero ellos lo hablan a través del sueño. El sueño no es una ilusión, no es algo que tú estás persiguiendo, no. El sueño es lo más real que hay, el potencial que hay. De lo no manifestado. De lo no manifestado. Entonces ellos ven al sueño como esa antimateria, ese útero sagrado que viene desde del útero sagrado oscuro, donde primero se piensa, pero si no tenemos esa capacidad de controlar nuestras emociones, acá se desbordan. Entonces, si tú estás en comando total de acá, tú puedes crear de acá y después manifestarlo en lo solar. Acá está lo lunar, ¿no? Aquí está el femenino, que es el que crea y manifiesta, ejecuta. Uh-huh. Entonces, ellos descubrieron eso. Obviamente, es otro de los conceptos que se trae a vigor ahorita, que hablamos en la radio, que era muy chistoso porque todo el mundo habla del gran despertar. Nosotros hablamos del gran ensoñar. Pero es lo mismo, despiertas en el sueño. Que hemos estado desvinculados de nuestro propio inconsciente. El sueño realmente es la parte inconsciente, no domesticada, que nos está rigiendo. Pero si aprendemos a comandarlo, porque nos comandamos desde aquí, desde el tonal también, aprendemos a co-crear desde acá y nos unimos en el sueño personal y colectivo y hacemos la red de la gran ensoñación, ¿sí? Y ese es también uno de los mensajes que se traen desde la toltequidad. También, o sea, regresar a este espíritu, pero no abandonar el cuerpo, sino desde la tonificación y la alineación del cuerpo físico para alinearse con el cuerpo astral, lo que conocemos en otras culturas como el cuerpo astral, como el cuerpo, nosotros lo llamamos el ensueño, ¿sí? La ensoñación, el nahual, ¿sí? Sí, el ser interno, el espíritu, o sea, cada uno lo llama como quiere. Formas. Pero en definitiva somos seres de tercera dimensión físicos que tenemos que traer a la materia toda esa información. Exactamente. Y a esa donde algunos hablan de la espiritualidad práctica, esto que dicen. La espiritualidad práctica. Bueno, toda esa información, cuando yo logro conectar, cuando yo logro alinear esa antena, como toda esa información que uno la puede transmitir desde el conocimiento, la sabiduría, el arte de infinitas maneras, lo materializamos acá, porque también hubo un momento en la modernidad en donde parece que lo material y lo espiritual se divorciaron, se separaron, se rompió ese puente. O soy espiritual o soy material, ¿no? Y entonces en el medio se creó como dos bandos. Tú eres muy material, tú eres muy espiritual. Tú vives medio en el aire, tú vives muy en la materia.
ese puente es lo que yo siento que se está reconstruyendo. Para que en realidad todos somos espíritu, pero nuestra responsabilidad es transformar toda esa información del espíritu en materia, porque somos seres físicos y materiales aquí en esta tierra. Tal cual. ¿No? Así Entonces, sí. poder recuperar reconstruir ese puente y poder transitarlo libremente, ¿no? Sí. Poder ir y venir con la información. Exactamente, y desde acá hasta allá, de allá acá, ¿no? Exacto. Así es. Ese es el como de la médula espinal de lo que se basa la toltequidad, es precisamente eso, manifestar en la materia el espíritu. Y eso es el Quetzalcóatl, es realmente ser Quetzalcóatl, ¿sí? También que este cuerpo ascienda hacia lo más bello, hacia lo más sublime y hacia las experiencias del ser, pero que de ahí también baje para que se corporalice a través de vos. Primero es como de ti, ¿no? Y de ti se materializa todo alrededor de ti. Entonces hay una cosa que se llama la pirámide armónica dentro de la toltequidad, que se ve como esas partes del cuerpo, pero también de la sociedad. Entonces ya viviendo en armonía contigo mismo, construyes una sociedad donde la educación, la política, por eso nuestras pirámides, nuestros templos estaban divididos en 7, de 7, 9, todo es matemático también para la náhuatl. Las matemáticas sagradas regían. Entonces, porque el Dios habla en matemáticas, ellos lo entendían así. Entonces, por eso las medidas del tiempo y las medidas de las dimensiones de los edificios y las dimensiones del ser eran hechas en la medida del tiempo y el espacio. Entonces, hay un precepto que se llama la pirámide armónica, en donde habla cómo ellos entendían la educación, la política, la alimentación, y después de ahí el ser superior. Entonces, realmente tenían unas bases interesantísimas que creo que son mensajes para ahora, de cómo retomar ese espacio físico el que vivimos y cómo conceptualizarnos como personas y sociedad en ese anclaje del cosmos y la madre tierra. O sea, ellos ya lo tenían comprendido. Ellos también hablaron de que ellos retomaban algo de otras humanidades anteriores. Sí. Bueno, nosotros tenemos un concepto, yo lo he escuchado de varios abuelos, de que sí, por ejemplo, ya es decir, Atlantes era muy ligado a la Atlántida. Por ejemplo, en México, Atl, que es agua, y Atl antes, sí se está hablando, y los abuelos están hablando de que sí venimos de esas culturas ancestrales, pero era como la mezcla tanto de la Atlántida como de Lemuria. Sí, o sea, hubo una fusión, hubo como un momento en el que, y el Popol Vuh, si te pones a leer lo que es también como muy encriptado, habla de esos momentos. Es el libro sagrado de los mayas. Pero cuando yo lo leo y mi interpretación es que precisamente sí habla de ese momento en donde llegan a un territorio nuevo y tienen que pasar por esta época de crisis para después desembocar en lo que se iba a construir como la civilización maya. Entonces sí hay como indicios, o sea, sí hay lectura que puede indicar que viene de otras civilizaciones. ¿Y su relación, por ejemplo, con Egipto? Wow, porque estamos hablando de tecnologías al final muy similares. Sí, totalmente. ¿No? Para mí están totalmente vinculados, porque cuando entendemos lo tolteca se entiende Egipto, se entiende lo egipcio. La correlación incluso que Egipto también está en el mismo paralelo que México. O sea, es el paralelo 19.5, si no me equivoco, también Egipto. México, donde se desarrolló esta máxima cultura y comprensión de la verdad, era en el paralelo 19.5, donde están casi todas las pirámides. Y bueno, y los mayas también están entre esa zona, ¿sí? O sea, paralelo 19.5 está la región volcánica de México, donde se desarrollan estas culturas, y para arriba y para abajo, que está la zona maya, y la zona de los Hopi, toda la cultura
sur de Estados Unidos. Entonces por eso todos son toltecas. Para nosotros todos esos vienen de esa franja madre. Y me parece, en mi interpretación, que Egipto tiene lo mismo. Es la franja madre de Egipto, según los paralelos y de la madre tierra que ella indica también sus posiciones. Egipto se desarrolló como cultura madre ahí y se desarrollaron las culturas que vienen también entre estos paralelos, ¿no? Claro, alineado con ese cielo. Alineados con ese cielo, claro. Y alineados con todas las constelaciones, claro. con todas las indicaciones, ¿no? claro. Cósmicas, pero también alineados con el corazón de la Madre Tierra. Entonces me parece que efectivamente, en mi ¿cómo se dice? En mi lectura, en mi reflexión, completamente alineados estaban. Al menos esos hermanados, incluso del otro lado creo que está Camboya y todo lo que se desarrolló en ese paralelo. Entonces, si tú entiendes lo egipcio, entiendes lo tolteca. Claro. ¿Sí? Sí, así es. O sea, y eso son como esa riqueza de las claves están en todos lados y nos estamos ahora ya descodificando. Entre todos. Una de las mensajes de la Toltecayotl es que en América, en el continente, existieron las grandes civilizaciones que llegaron a esa comprensión de todo. Entonces, eso es lo que se está despertando, como esa comprensión de las profecías que venimos siguiendo, al menos con la que yo me he identificado durante estos años que he trabajado con la profecía del águila, el cóndor, el águila, el quetzal y el cóndor, de que América tiene ahora, el continente tiene el bastón de la nueva era, por decirlo así. Entonces, en ese bastón de la nueva era, las culturas ancestrales de América están resurgiendo y están tomando su lugar, ¿sí? Con toda esta, con todos estos regalos, digamos, estos tesoros, ¿no? Lo he descubierto por eso caminando, lo he descubierto en México, pero lo he descubierto acá también, en los Andes. ¿Cómo fue, ese caminar hacia el sur? Uh-huh. ¿Con qué te o sea, cuál era tu expectativa y con qué te encontraste en Latinoamérica, digamos? Lo que he seguido, o sea, por ejemplo, vengo siguiendo la conexión de la profecía del águila y el cóndor, que para mí tiene muchas lecturas, no solamente, claro, he trabajado con los abuelos, he estado en el consejo del águila y el cóndor, águila, cóndor, quetzal y colibrí le decimos ahora, porque unimos más territorios y más saberes, ¿sí? El águila como Norteamérica, el quetzal como Centroamérica, el cóndor como Sudamérica y el colibrí, que es como amazónico también, que también tiene su perspectiva y su forma muy hermosa, muy dulce me parece a mí también, lo guaraní, todo esto, ¿no? Entonces, para mí es ese como decir, ese bastón que uno sigue, uno se autoelige. Dije, bueno, vine aquí para hacer esto, esta conexión con el continente, pero no solamente para mí, en mi reflexión, no solamente esa profecía no solamente se refiere al continente o a las culturas ancestrales, sino la unión del águila y el cóndor, de la mente y el corazón, que eso es para todos. No tienes que ser de una cultura ancestral para entender que todos estamos en ese momento de la unión de la mente y el corazón. Eso es para mí la profecía del águila y el cóndor. También otra interpretación es la vinculación o la armonización del femenino con el masculino, ¿sí? Entonces todos estamos pasando por eso ahora. Esa es la energía, la vitalidad que se está emanando ahora. Entonces, bueno, pero caminando el territorio me doy cuenta que efectivamente sí tenemos esas características. Acá el cóndor es muy distinto como la forma de ver los rituales, las ancestralidades, la forma de interpretación distinta como se ve, por ejemplo, en México, allá en Estados Unidos, por los ancestros. Entonces yo vengo caminando, conociendo las ancestralidades del continente y llegué realmente a Perú. Y mi misión era, o sea, yo venía con la idea de estar en el lago Titicaca, lo cual sí estuve en el lago Titicaca, para una ceremonia del portal 888.
Y mi idea era quedarme ahí en Bolivia más tiempo, dedicarle a Bolivia un espacio que siempre me había llamado. Sin embargo, bueno, fui a Bolivia, estoy en el lago Titicaca, en Tiwanaku, y me llevó todo al Salar de Uyuni. Pero antes de eso había escuchado de otro avatar que caminó estas tierras, que se llama Tunupa. No lo había escuchado antes. Cuando llego a Tiwanaku, empiezo a escuchar de Tunupa. Y Tunupa se me hizo un símil al todo el conocimiento de Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl. Porque él también fue acá, estuvo acá. Era un avatar de gran conocimiento que caminó los Andes. Entonces yo estaba siguiendo ese rastro de Tunupa hasta que llegué al volcán. Hay un volcán que se llama Tunupa. Y efectivamente ahí fue como una conexión muy grande con este avatar. El volcán Tunupa es el paralelo 19.5 sur. Justo. Y hablando con los abuelos, un abuelo muy sabio me dice que es uno de los lugares más importantes magnéticamente de Sudamérica. Ese volcán. Entonces me quedé ahí haciendo una conexión muy profunda, siguiendo que en América, en nuestro continente, tiene esos avatares, tiene esos personajes que caminaron y nos enseñaron, nos mostraron el camino. En México ya lo estamos difundiendo y descubriendo de Seacatl, Topitzin, Quetzalcóatl. Y tenemos un libro hermoso que se llama Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl, donde Frank Díaz hizo, que es un investigador antropólogo, desde los códices ancestrales, tradujo los códices, hizo ese libro que literalmente lo lees y es como una Biblia de lo que hizo, de la vida de Seacatl, Topitzin, Quetzalcóatl. Es un regalo realmente. Entonces cuando yo leí ese libro dije, wow, este hombre caminó en México y nosotros no tenemos ni idea. No sabemos que existió un Seacatl, Topitzin, Quetzalcóatl. Y estamos siguiendo quizás a Cristo, a Buda. Está bien, cada quien tiene pero no sabemos. Si lo descubrimos, eso es la revolución. Si descubrimos que tuvimos a un Seacatl, Topitzin, Quetzalcóatl, eso resignifica nuestra identidad. Y los niños, es lo que están haciendo con los niños, resignificar como se dice, ese espíritu mexicano que vale, porque hemos sido muy conquistados, y sí hay una desvalorización, pero sí se sabe que hubo un Seacatl, es como un poder inhalar y decir, wow, esto no somos solamente un olvido y algo olvidado en el cajón de la abuela, que se pone plumas a veces. No, hay toda una filosofía de ser y estar y vivir en el mundo. Y es lo mismo que estoy descubriendo acá en Sudamérica. Es hermoso porque también hubo un personaje así, se llama Tunupa. Y apenas lo estoy descubriendo, pero sé que hay abuelos que tienen más información. Y yo siento que llega el momento de también desvelar esa información acá en Bolivia. Sin embargo, Bolivia se empezó a poner un poco más complicado en temas políticos, económicos, y yo tuve un sueño, siguiendo la ensoñación tolteca, que me decía Argentina. Y ahí es cuando del Salar de Uyuni me vengo, porque no pensaba pasar por Argentina, no es porque no quería, sino porque yo decía que ¿cómo se dice? Que el conocimiento estaba en donde yo quería, que los Andes. Sin embargo, todas las condiciones me trajeron para Argentina. Y ahí crucé a La Quiaca y ahí estuve justamente en ese momento, que a mí me pareció que también fue algo muy significativo. Entonces hicieron las ceremonias en los dos lugares, que fue tanto La Quiaca como Villazón. Y ahí para mí se está haciendo también una concordancia de borrar las fronteras y que los conocimientos se empiecen a integrar. Tanto el que tiene Argentina como el que tiene Bolivia y los Andes, ¿no? Entonces fluye y baja el movimiento energético. Y me toca a mí estar en La Quiaca y digo, bueno, yo estoy en Argentina, pensé que me iba a quedar una semana. y digo, bueno, los vuelos de Buenos Aires a Tulum no están, o a Cancún no están tan caros, me regreso a Cancún. Veo un anuncio que dice, la primera que ves entrando a La Quiaca dice La Quiaca Ushuaia, y luego no sé cuántos, son como 6,000 tanto kilómetros. Lo sumé por curiosidad y da 9. Todo ese kilometraje da 9, que también es un número muy
la cosmovisión maya, era el número de del inicio, del cierre y el inicio, y este es un año 9. Sí, dije, tengo que hacer esa columna vertebral de Argentina. Sí. Sí. ¿Cuál sería el camino, la propuesta para volverse un tulupa, Tunupa. para desarrollarse? Vale. Un humano divino, o están en esa sincronicidad con el sol. Yo mientras le haces esa pregunta me robo el mate porque nuestra invitada no toma mate. Sí, que lo vamos a tomar. Ay, yo, perdón, no es que... Eso es lo que venimos... ¿De dónde podemos agarrar la punta del hilo seguro? Es que es lo que estamos... a ver, hay un camino. No está en el aire, ya está estructurado. Hay estructura. Hay estructura. Perdón que no tomé No, por favor, mate, es que por me favor. estaba como que hablando aquí. Estás perdonada, como mexicana estás perdonada. Como mexicana. Yo sé que lo he escuchado que lo de la recuperación, la soñación, pero ¿a dónde podemos ir para, claro que ahora vos estás peregrinando y quedarnos con algo? Tomar Sí, algo sí. factible, ¿qué puede ser? Yo de donde lo he estudiado y lo comparto con mucho amor es lo que me llegó a mí y por eso lo comparto, pero yo estoy en el Instituto Quinam y en Nación Tolteca. Ahí dan muchísima información. Se armó todo una... Buscar eso. Claro, las escuelas. Esas escuelas de conocimiento, claro. Ah, bueno, ahí está. Son las escuelas de conocimiento, se llama. Lo buscamos por internet. Sí, por internet se busca. Nación Tolteca da información valiosísima, valiosísima. Y dan cursos, clases, información de ¿cómo se dice? Como de... Posturas de esos que... En Quinam sí damos clases en línea también. Yo todavía no, pero es algo que sé que tengo que hacer, que para que el mundo conozca, para que se dé a conocer más estas posturas ancestrales. Hace muchísimos años el abuelo Antonio Oxté, que lo conoces también, viene hablando, insistiendo y trabajando en crear la Universidad de los Saberes Ancestrales. Sí, totalmente, sí. Y avanza de a poco, y de a poco, y de a poco. Y cada vez que uno se encuentra con él ahí en México, te dice, por ya estamos, porque ya logramos no sé qué, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. Definitivamente eso va a suceder. Creo que tenemos que estar todos involucrados, de alguna forma u otra, porque en definitiva es eso. O sea, ya deja de ser una educación alternativa. Es una educación necesaria, ¿no? Para lo que los abuelos llaman el buen vivir, ¿no? Sí. Esto de realmente comprender cómo se vive, que no somos espectadores ni actores secundarios de la vida de otros, sino que realmente tenemos que comenzar a comandar nuestra existencia, y para poder comandar esa existencia tenemos que comprender cómo funcionan esas conexiones para poder recibir esa información. Creo que el mundo se volvió extremadamente pasivo en ese sentido. No vamos a decir por qué. No vamos a ir a las teorías conspirativas, ni quién maneja el mundo, ni nada. Simplemente decir que por algún motivo a nivel cultural en estos últimos siglos el ser humano se ha vuelto consumidor y espectador de cosas que parece que él mismo no tiene, no posee o no puede acceder. Y creo que este es el momento no importa la cultura de la que estemos hablando, creo que es el momento en donde el famoso despertar tiene que ver con entender que nosotros somos seres creadores, que nosotros somos protagonistas, que no somos ni actores de reparto ni extras de otros, de la vida de otros, de los poderosos, de los sabios, de los gurúes, ni de nadie, sino que el poder lo tenemos nosotros y es el momento de despertar ese poder y para eso obviamente requerimos esos conocimientos, que en definitiva en muchos casos son técnicas. A veces a nivel occidental se hablaba del control mental, programación neurolingüística, ley de la atracción. Se le ha puesto muchísimos nombres a nivel comercial a técnicas como si fueran cosas aisladas de nuestra propia existencia. Y simplemente son tecnologías que nosotros tenemos incorporadas y que nosotros podemos utilizar para lograr ese buen vivir, que tiene que ver con, bueno, cómo yo conecto, porque realmente soy un ser multidimensional, entonces cómo yo conecto con cada una de las dimensiones para recibir esa información y poder plasmarla y manifestarla
en la materia, ¿no? Que es en definitiva nuestra responsabilidad. Somos guardianes de esta dimensión, de la tercera dimensión. Sí, tal cual. Y somos guardianes, somos creadores en la materia, pero ¿qué es lo que creamos? Sí. ¿No? También empezar a comprender qué es lo que se necesita realmente crear para definitivamente vivir en paz, ¿no? Sí. Y creo que es todo este trabajo que definitivamente se está despertando porque uno cada vez ve más personas buscando eso. Tal vez no lo encuentran, tal vez terminan en un retiro, en un lugar en donde les enseñan una cosa o alguna otra cosa, pero en definitiva está esa búsqueda interna del despertar, del cómo conectar con esa información o con esa técnica que nos permita alinearnos con esa información. Entonces creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Hablando del abuelo Oshte y de lo que su sueño, digamos, yo estoy convencida, ya que más allá de lo antropocéntrico que nosotros nos estamos moviendo y desde el humano, que es necesario, pero también que todas las fuerzas del universo y todas las fuerzas de esta madre tierra están haciendo su labor para que esto realmente sea digamos, se haga. Entonces yo camino desde la certeza de que ya es. Entonces, abuelo Oshte, yo también tengo el mismo sueño. Lo estoy caminando, lo estoy siendo, ¿cierto? Porque sé que llega el momento y está despertando, como dices tú, en donde llega el humano soberano, que somos todos nosotros, cada uno de nosotros tenemos ese papel fundamental en la co-creación de lo que queremos, de lo que ya es ahora, ¿no? Las profecías lo marcan, de todo tipo de profecías, desde la India hasta la de Quetzalcóatl, todos marcan que este es el momento. Entonces, en el humano soberano, en el humano libre, y también que se hace responsable, no seguir las pantallas, ¿no? Entonces, yo estoy segura, y yo lo veo a través también de las generaciones, por ejemplo, es lo que me toca a mí transitar, vivir, de que tanto sé de temas ancestrales y me encanta, como sé de tecnología y de temas de innovación. O sea, por algo me tocó como que juntar estos mundos. Trabajaba antes en temas incluso digitales, de innovación de tecnologías artificiales. Lo entiendo el mundo, no lo juzgo, lo entiendo. Como acá también entiendo, todos podemos entender, pero no juzgar. Entonces, ¿cómo podemos enlazar esto? Porque es otro mensaje, de que tenemos, por ejemplo, en América, en el continente, un continente joven, pero con raíces ancestrales, pero con una juventud, o sea, histórica también. No es un continente muy viejo. Claro, está todo por hacer. Está todo por hacer. Está todo por hacer. Todo por crear. Entonces se ha dado esas condiciones. Bueno, claro, históricamente venimos transitando por eso, pero está el lienzo en blanco. Y es lo que yo entiendo de la juventud, que vienen con tanta información que ya hay, pero también con esta capacidad de no rigidizarse, no estar en lo rígido que a veces conocemos, como nos tocó a veces en el camino espiritual, sino también flexibilizarlo y hacer y moldear algo nuevo. Creo que esa es la premisa. Mi premisa y mi propuesta siempre ha sido de los conocimientos ancestrales, sacar la joya preciosa espiritual, el oro espiritual, pero también sin solamente quedarme ahí en las ritualidad, digamos, sino también experimentar en lo que podemos co-crear desde ese oro espiritual, que son los principios y las bases para este momento. Entonces mi filosofía ha sido así, es aportar, saber desde acá, conocer desde acá y aportar acá. Claro. Y que estos se vuelvan... y comprender que estas nuevas tecnologías, como esto que estamos haciendo hoy, tienen que ser utilizadas. Sin duda que tienen que ser utilizadas. Bien utilizadas, ¿no? Porque entiendo que cualquier tecnología de cualquier época pudo haber sido bien o mal utilizada. Exactamente. Para el bien o para el mal, digámoslo de alguna forma. Entonces creo que también concientizar a las personas que todo lo que haya para aprender, para contar, para compartir, tenemos que aprovechar que existen las redes sociales, que existe la internet, porque básicamente es la forma en la que hoy, por ejemplo, muchas personas te van a conocer,
Te van a seguir en el buen sentido y van a querer iniciar de repente un camino o porque les resonó alguna cosa que compartiste o porque definitivamente estaban listas, ¿no? Para animarse a dar ese primer paso y salir a caminar. Exacto. En definitiva. Así es. Entonces, comparto 100% este concepto de lo ancestral que hoy se une con lo tecnológico. Porque lo ancestral tuvo sus tecnologías. Hay que entender eso también. Eran diferentes. Pero seguramente si un abuelo hace 100 años hubiese tenido internet, lo hubiera utilizado. Porque cada uno utiliza la tecnología que tiene disponible en su época. Sí. Y entender eso también nos libera de a veces esa culpa, esa cosa de decir, no es compatible una cosa con la otra. Entonces uno se para de un lado y otro del otro. No, yo la tecnología no. Yo estoy totalmente desconectado, está bien, pero tal vez tenés un mensaje o tenés algo para compartir muy importante. Y hoy el mundo comparte a través de las redes, a través de la tecnología. Entonces, creo que también los jóvenes tienen un poco que ver con eso, ¿no? Sí, hay un rol importante de los jóvenes. Y no creas, yo también estoy así de... También, o sea, como todos, ¿no? Estamos viendo, variando, no yendo por la primera ola, sino también en ese entendimiento de qué es nuestro rol, qué tenemos que jugar ahorita. Para mí la tecnología somos los seres humanos en evolución también. O sea, entendiendo que desde nosotros estamos evolucionando, esta es la tecnología perfecta, y esa tecnología, ¿cómo dialoga con las otras tecnologías? Pero, o sea, está interesante el tema, muy interesante, pero creo que por eso estamos acá, para hablarlo, para discutirlo, para charlarlo, para externalizarlo, de que muchos tenemos esa inquietud también. Y que estamos siendo, yo creo que protagonistas de algo que está surgiendo nuevo, no sabemos qué va a ser, pero creo que tenemos ese rol fundamental. Y que definitivamente hay una energía que nos guía de alguna manera. Y la energía no estamos solos. No estamos solos, Claro. exactamente. La tecnología de la madre tierra para mí es también la tecnología de cada uno de los árboles, cada uno de los pájaros, de la madre tierra en sí, es una tecnología hermosa que también está en evolución, ¿no? Entonces creo que nos va a tocar también hablando de otras, porque creo que los jóvenes podemos hablar de diferentes puntos de vista sin casarnos con uno. Entonces podemos hablar de la era de Acuario y lo que trae la era de Acuario con todas las profecías ancestrales. Entonces, que vamos a ver durante estos próximos años va a ser una catarsis total. Y de hecho, mi alma fue convocada, mi ser fue convocado para también ser ese puente entre jóvenes y abuelos, que he caminado con abuelos, como el abuelo Osh, te lo conozco a diferentes otros abuelos, y siempre tienen sí hay esa mirada, también dialogando con ellos de que este conocimiento se pase, pero no puede ser la misma estructura. Es distinto, como que esa osmosis, no sé, como es distinto, y nosotros tenemos que crear algo también distinto, porque es lo que nos ha tocado vivir ahora. Entonces, todo está puesto para eso. La información está, este podcast está, como otros podcasts, y lo que se está dando es que hay jóvenes, y más jóvenes que yo, que tienen una potencia impresionante y que vienen muy guiados. Y esto está surgiendo, y hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y claro, y los que vienen más atrás, wow, es para mí, ya estoy viendo las semillas de efectivamente lo que los abuelos sembraron, que a veces he escuchado como que, ay, no pasó nada, o no, esto se va a ir cara, bueno, cosas así, digo, no, viéndolo desde otro ángulo, yo veo muchos jóvenes tan sabios, y los niños que vienen con otro chip, y que ya tienen esto incorporado, es para mí, eso es las semillas que nuestros abuelos y abuelas sembraron a veces con dolor y a veces con su propia vida. Pero estas son las semillas de la nueva era. Entonces en ese espacio se está abriendo algo impresionante. Estoy hablando con muchos jóvenes, estoy conviviendo con muchas jóvenes. Por ejemplo, ahorita vivo con 2 o 3 jóvenes allá y todas convivimos. Y todas tienen una sabiduría impresionante, en verdad, muy pura, muy de corazón. Claro, que el Uritorco nos trae quizás estas personas, porque también es un centro de unión, me parece. A mí me trajo, yo iba a estar aquí iba a estar una semana. Ya estoy un mes acá,
Ya ni preguntamos cómo llegaste a Capilla del Monte. Es una pregunta que ya no se puede hacer porque no tiene respuesta. Pero bueno, al final estás en un territorio que es muchísimo más antiguo que los Andes. Claro, claro, exacto. Es lo que estoy entendiendo. Argentina, en verdad, me ha sorprendido en ese caminar de dejarme sorprender también y entender qué tipo de cóndor es Argentina. Completamente me desestructura el tema del cóndor que yo tengo como en esa expectativa. Es totalmente distinto y tiene una razón porque el cóndor blanco, yo le digo, el cóndor de Argentina es distinto. Su forma de ver esta espiritualidad y este camino es distinto, pero por eso nos estamos polinizando. Por eso me ponen a caminar, nos pusieron a caminar, nos ponen a caminar a él también y nos convergimos aquí en un lugar poderosísimo, pero porque nos estamos polinizando. Wow. Sí. Qué concepto nuevo y profundo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es como abejito, porque me polinizo y él, hablando con él también nos polinizamos y cada uno de sus sabidurías. Y ese es como un lugar clave, un enclave, me parece, lo que yo he sentido acá, de esa polinización, de esa polinización cruzada. He visto, por ejemplo, si México tiene esta vinculación muy ancestral y le decimos que tiene el arquetipo del padre, México padre, sabio, le decimos, y Argentina tiene un carácter muy madre. Entonces, el padre tiene que ir con la madre, y es una polinización, lo veo, porque esas dos energías que se atraen mutuamente, ¿no? Entonces, tanto aquí, me encanta compartirlo porque es tan hermoso como los hermanos argentinos reciben tanta información con mucho cariño, mucho, mucho cariño. Y abren su casa y su corazón. Me ha tocado caminar por toda Argentina, la ruta 40, y siempre tuve mucho amor en cada casa que entré, en cada casa que caminé, en cada casa que compartí. Fue un cariño muy, muy, muy grande, ¿sí? Y eso es lo que le doy muchas gracias al gran misterio, al gran espíritu, por dejarme caminar a Argentina, por traerme acá, para también desprogramarme de lo que yo vengo programada, porque ese es como el tema de ahora, ¿no? De desprogramarte todos los programas que traemos ahora y volver a programar, y volver a tú programarte en la soberanía de que no todo es rígido, sino ya estamos en la flexibilidad de entender que nosotros podemos programarnos nuevamente, pero ya no desde lo que viene de afuera, sino de nosotros mismos. Y Argentina ha hecho eso en mí. Sí, o sea, yo puedo compartir el Toltecayotl, pero también lo puedo coordinar con todo lo que he visto acá. Y dialogan juntos, ¿sí? Entonces esos son los nuevos abuelos para mí. Claro. Dialogamos desde los ERCs, que por ejemplo, todo lo que pasa acá, con la Toltecayotl, claro que lo podemos dialogar y podemos tener esa intersección, esa unidad, ese punto de unión. Y es lo que me ha tocado vivir aquí en ERCs, todos estos conceptos que yo no sabía, que no estaban en mi mundo. Vengo acá y se hablan de otras cosas que me asombra e integro, discerniendo, claro, pero integro, y ahí podemos dialogar y no juzgar de que tú estás bien, tú estás mal, ¿no? Y seguir tejiendo, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿Y cómo sigue este tejido tuyo? ¿Hacia dónde vas ahora? Y bueno, ahora justo ya tengo 3 meses, así 3 meses, justo hoy cumplo 3 meses en Argentina y es lo que me deja la migración. Claro. Entonces ya tengo que empezar a caminar. O te casas. O me caso acá, que nadie me aprueba. Estoy ahí tan metida en el faldeo, ahí en Huacahuasi, que nada más está... Llega mucha gente muy, muy bonita, pero nadie me propuso matrimonio en Argentina. No lo intenté. No, ha sido... Te quedó ahí. Me quedó. Regálame un poco de este matecito. Bueno, ¿pero sigues para dónde? ¿Para Chile? Ahora sí, tengo una opción u otra. Me interesó mucho lo de los intraterrenos, la verdad. Estoy muy, muy interesada. Aurora es una de las opciones, seguir a Aurora. También caminando en este compartir también y todo lo que puede haber en Aurora, y también una invitación a Chile. Entonces justo estoy en ese momento abierto. Bueno, creo que estamos, ¿no? Acá la directora... Muy bien.
Bueno, te vamos a hacer un obsequio por tu paso por el invernadero. Esta es una medicina que hace Lore ya hace 2 años, desde que estamos aquí, recibió esta información estando aquí en Capilla del Monte. Se llama Amargo del Monte, Biotiquín Natural. Y es una receta que se le atribuye a Paracelso en el siglo XIV. Sí, he escuchado. Es una mezcla de 11 hierbas, 11 plantas, que después esa receta se perdió y la recuperan unos médicos de la Universidad de Estocolmo en Suecia. La estudian profundamente, la definen científicamente y hacen un manuscrito de las 46 afecciones que trata esta medicina, tanto internas como externas. Wow. Que ese manuscrito está, si uno escanea aquí atrás, está toda esa información. Y después nuevamente la toma esta receta María Treven, y rescata esta receta. Y de ahí la encuentra Lore. Empezamos a investigar y no existía en Argentina, nadie sabía. Hablábamos con todos los expertos de plantas en Capilla, en todo el país, y nadie sabía sobre el nombre en realidad que le habían puesto estos suecos, que era amargo sueco y hierbas suecas. Nadie las conocía, y entonces Lore sintió obviamente el llamado a producirlo. Ay, qué hermoso, Lore, qué hermoso. Mira, también trayendo conocimiento ancestral a este momento. No sé cómo vino. Así es. Ahí está. Así que bueno, esto se produce aquí en casa y te lo llevas para tu caminar, ahí para cualquier afección. Recibo con muchísimo amor, gracias, hermano. Gracias a ti, Ale, por visitarnos. Qué hermoso encuentro. Muy bien. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Claro que sí. Seguimos en la gran ensoñación. Así es. Gracias.